Aquí empezamos. El ministro de Defensa, Luis Lara, rechazó el asesinato del cabo primero Ronnie Triago en manos de delincuentes en la provincia de Esmeraldas e hizo un llamado al trabajo conjunto para combatir a la narcodelincuencia. María Gracia Costa nos cuenta los detalles desde el Ministerio de Defensa. Hola, María Gracia. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos concluyó acá en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la conferencia de prensa de las autoridades, encabezadas por el ministro de Defensa, general Luis Lara. Ellos rechazaron rotundamente los ataques de la noche de ayer en el territorio de San Lorenzo cuando se encontraban patrullando fuerzas policiales y militares y producto de un cruce de fuego falleció un cabo primero. Esto fue lo que dijo, rechazando y asegurando que tomarán todas las acciones debidas. El país lamenta el fallecimiento del cabo primero del ejército, Ronnie Triago Macías, un soldado de honor que falleció en el cumplimiento de su deber durante un enfrentamiento con delincuentes dedicados a sembrar el terror en la provincia de Esmeraldas. Este cruce de fuego se dio en un intento desesperado por mantener y proteger los negocios de la droga y las extorsiones en esta provincia. Debo ser absolutamente enfático, las Fuerzas Armadas responderán con profesionalismo y responsabilidad a cualquier ataque de estos grupos que actúan al margen de la ley. Las Fuerzas Armadas nuevamente hacen un llamado a la unidad de los ecuatorianos para enfrentar al narcotráfico, a la delincuencia organizada transnacional y sus aliados. Esta es una prioridad absoluta, por lo que todas las instancias del Estado deben adoptar las medidas necesarias para apoyar el combate contra la violencia y la lucha contra la inseguridad. Además, el general Lara también dijo que este momento, cuando están luchando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado transnacional, es cuando todas las instancias de las instituciones del Estado tienen que unirse. Y con ello se refirió a que mientras están arriesgando su vida en patrullajes y luchando por la seguridad del territorio nacional, existen jueces, por ejemplo, que dejan en libertad a varios de ellos. Nosotros ampliaremos la información en nuestras siguientes emisiones. Sigan con más en Estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, María Gracia. Gracias por ese informe. Y maquinaria pesada de Ecuador fue destruida por helicópteros de Perú en el cantón Macará de la provincia de Loja. Según autoridades locales, varias retroexcavadoras estaban en zona peruana realizando aparentes trabajos de minería ilegal, lo que habría ocasionado pues este incidente. María del Rocío Coronel nos amplía la información. Hola, María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes, buenas tardes. Helicópteros de la Policía Nacional del Perú habrían bombardeado con misiles a vehículos y maquinaria pesada que aparentemente realizaba actividades de minería ilegal en el territorio peruano. Según el alcalde de Macará, se trataría de un operativo que no fue coordinado con Ecuador. El operativo fue ordenado por la Fiscalía Peruana desde Lima para combatir la minería y combatir la contaminación que se está dando en el río Macará. El incidente, que se registró este domingo 5 de marzo en el sector del Tabacal, en el cantón de Macará de la provincia de Loja, dejó a 5 ecuatorianos detenidos. La falta de control en el tema de minería sería la principal causa para que se genere este hecho. Vamos a buscar que exista reuniones de coordinación entre nuestros ejércitos y también a exigir a la autoridad minera y ambiental que impidan la contaminación. Autoridades locales manifestaron que se debieron coordinar acciones conjuntas para evitar este tipo de incidentes que solo demuestran la falta de seguridad en el fronterizo cantón de Macará en la provincia de Loja. Continúen en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María del Rocío. Muchísimas gracias. 4 soldados fallecidos. 24 horas. Se retransmite en Quito por EXA 92.5 FM. Una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1 y Sucesos 101.7 FM. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena. 98.7 FM en El Oro. Forever Music
92.5 FM en Guayas y Santa Elena y la 100.1 FM en Cuenca. Estamos de regreso con más información. Se desarrolla en Quito la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Los presidentes orientaron su discurso al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Nos trasladamos hasta el convento de San Francisco con Daniela Valencia para el informe. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hasta ahora continúan reunidos los presidentes que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Una jornada que inició desde muy temprano, cerca de las 8 de la mañana, con la visita del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, al Palacio de Carondelet. Aquí se reunió con el presidente Guillermo Lasso y manifestaron su intención de iniciar y acelerar todas las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio. Posteriormente, la agenda continúa aquí en el convento de San Francisco, donde se desarrolla la sexta cumbre para la Alianza de Desarrollo en Democracia. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con este apretón de manos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió en el Palacio de Carondelet a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader. El primer punto de una amplia jornada en el que el Ecuador recibe a 3 países con los que comparte principios e ideas. En una declaración conjunta, ambos anunciaron su interés de repotenciar el campo petrolero Amistad. Ha mencionado el presidente Lasso en estas relaciones bilaterales la potenciación del campo de gas natural, que sería una relación de gobierno a gobierno con empresas estatales. Inmediatamente ambos mandatarios se trasladaron hasta el convento San Francisco, donde se desarrolla la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Es el primer año que Ecuador se suma a República Dominicana, Panamá y Costa Rica como integrante. Estamos comprometidos a trabajar en todos los ámbitos que pueden generar beneficios palpables para nuestros países y sus ciudadanos y a contribuir como bloque en las soluciones comunes a los problemas que aquejan a nuestra región. Las declaraciones de los mandatarios durante la inauguración se centró en la importancia de la democracia y la estabilidad política, en momentos en los que en el Ecuador se debate realizar o no un juicio político al presidente. A que, bajo la luz, insisto, de la democracia, seamos ejemplos para toda América Latina y para el mundo, ¿por qué no para el mundo? De un desarrollo que tenga por aliados la fortaleza de nuestras instituciones, de nuestro Estado de Derecho, de la separación de los poderes y de la estabilidad política que a muchos les molesta porque no quieren que los regímenes democráticos triunfemos. Los mandatarios felicitaron al Ecuador por estar próximo a asumir la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana, un evento que se desarrollará el próximo 25 de marzo. Y bien, esta Alianza para el Desarrollo en Democracia tiene 4 pilares. Recordemos, el primero es política, que está encabezado por Panamá; el segundo, cooperación por Costa Rica; también comercio e inversiones por República Dominicana; y finalmente, sostenibilidad y también economía circular por Ecuador. Se espera que al final de este encuentro los cancilleres den las declaraciones de cuáles han sido los avances en cada una de estas líneas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Y han pasado 2 días desde que el Pleno Legislativo aprobó el informe de la Comisión del Caso Encuentro y ahora los asambleístas denuncian que varios nombres se cayeron de este documento. Andrea Samaniego, desde la Asamblea, además nos cuenta que aún no hay una solicitud de juicio político. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en efecto, al momento no se ha presentado ninguna solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Incluso nos comunicamos con Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión que investigó el caso Encuentro, y ella nos ha manifestado que aún no se han reunido para definir esto, ni tampoco nos pudo confirmar si esto se va a realizar esta misma semana. Esto, pese a que ella misma fue quien mencionó la semana pasada que una vez que la Asamblea tome la decisión con este informe,
informe y van a presentar de forma inmediata la solicitud de juicio político, pero hasta el momento esto no ha ocurrido. Mientras tanto, desde el Frente Parlamentario Anticorrupción denuncian que este informe que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional, pues se le cayeron algunos nombres que vincularían a algunos legisladores. Les presentamos más en el siguiente reportaje, veamos. La solicitud de juicio político contra Lasso aún no se concreta. No se ha oficializado el pedido pese a que la comisión del caso Encuentro anunció se iba a reunir de forma inmediata para definir quién lo presentará. Pero esa reunión aún no se da y tampoco se sabe si se presentará esta semana. El juicio político se está trabajando, se está estudiando para establecer quién lo presentará y demás. Montaron el circo y no tienen qué payaso sea el que lo presente. ¿Por qué? Porque en función de eso no han logrado constituir quién va a representar elementos tan claves como que un tuit, un meme se convierta en la prueba fehaciente para un juicio político. Mientras se define eso, el informe que aprobaron con 104 legisladores será entregado a la Fiscalía y a la Contraloría, pero ese documento sigue teniendo críticas, especialmente del Frente Parlamentario Anticorrupción, que denuncia que hubo nombres que se omitieron en este informe. Que justamente el socio de Dritan Jica y Rubén Cherres en Canmana y otras empresas es Fidel Alcíbar Barrio Nuevo y la familia de Fidel Alcíbar Barrio Nuevo, cuyo hermano Pedro Alcíbar Barrio Nuevo acaba de ser elegido concejal por la Revolución Ciudadana. Y existen decenas de fotografías y videos de la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, haciendo campaña con el señor Pedro Alcíbar de la Revolución Ciudadana. Por eso el Frente Anticorrupción presentó esta información a la UAFE y a la Fiscalía. ¿Hay algún nexo por ahí también con legisladores? 9 asambleístas, ministros de Estado, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, jueces, fiscales, 106 en total. Por eso se mantienen en que los miembros de la comisión que investigó el caso Encuentro debieron abstenerse, pues habría conflicto de intereses. Y bien, estaremos pendientes de lo que suceda más adelante aquí en la Asamblea Nacional. Durante esta semana los legisladores mantendrán algunas actividades de forma virtual y luego se van a trasladar hasta la provincia de Manabí, en donde van a realizar también algunas sesiones plenarias y también de comisiones. Les estaremos contando al respecto. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Estaremos pendientes a la información que se genera entonces desde la Asamblea. Especialistas observan el bajo nivel del debate legislativo y la desconexión que desde el Parlamento existe con los principales problemas de la población. Carlos Acoto nos cuenta más en el siguiente reportaje. Donde gobernaron a su antojo y sin respetar, entre otros. Lo que en el legislativo sucede con cada sesión del Pleno es digno de un análisis de forma y de fondo, dice la exdiputada Cecilia Calderón. En lo de forma señala el nivel argumentativo de los legisladores sigue cayendo en picada. Se preparan muy poco en el sentido en que antes estaba prohibido leer. Entonces, si tú ibas a intervenir en el debate, tú te preparabas. O como ya habían dicho de todo, querían decir cualquier cosa, ¿no? A veces es simplemente porque me hace acuerdo de gente que dice, yo hablo para que me vean en mi tierra que sí hablo. Nada más. En eso coincide el analista Francis Romero, director de la encuestadora Click Report. El bajo nivel de preparación que tienen los asambleístas, el desconocimiento, la paupérrima sustentación que hace ver claramente la pobreza por la que atraviesa en este momento la Asamblea Nacional. En lo de fondo, dicen ambos, se evidencia una profunda desconexión con los problemas que hoy siguen siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. Somos espectadores de una guerra que no tiene sentido, porque la guerra no está entre el partido del presidente y el partido de los asambleístas. La guerra es contra la pobreza, la guerra es contra el hambre, la guerra es contra la inseguridad. Esta desconexión que ellos tienen por priorizar intereses de sus partidos o de sus líderes de los partidos, hace que la gente vea en la Asamblea una institución en la cual no confían. Y todo eso se continúa reflejando en los niveles de aceptación y credibilidad del Parlamento. El peor poder calificado es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional apenas tiene un 9% de calificación positiva por parte de la ciudadanía. Ocurre en medio de un fuego cruzado entre la oposición, que hace mayoría en el legislativo, y la función ejecutiva.
El riesgo país de Ecuador supera los 1.800 puntos, uno de los más altos de la región. Aunque los temas macroeconómicos están encaminados, el incremento de los últimos meses está impulsado por la incertidumbre política, asegura un exministro de Economía. Joana Ramos analiza el tema en la siguiente nota. Hay nerviosismo entre los acreedores internacionales de Ecuador. El riesgo país, el indicador que mide las capacidades de pago que tiene una nación, se mantiene alto. Desde inicios de marzo se ubica en 1.859 puntos, el más alto desde el 13 de octubre de 2022, cuando se instalaron las mesas de diálogo. Para Fausto Ortiz, exministro de Economía, aunque los indicadores económicos del país han mejorado, pues hay menos déficit y más reservas internacionales, el aumento tiene un impulso político y ahí la situación es compleja. El tema acá tiene que ver con la continuidad de este gobierno, la continuidad y la posibilidad de que el siguiente gobierno pueda ver con buenos ojos, pagar los vencimientos de deuda que arrancan allá por el 2006, y eso es la incertidumbre, es lo que está marcando el nivel de volatilidad del riesgo país. Para Ortiz, esta semana es importante y el riesgo país puede dispararse aún más. Todo dependerá de la forma en que el gobierno dé la cara al juicio político y a las manifestaciones sociales. Siempre va a ser importante poder demostrar que las acusaciones son infundadas y salir bien librado en esa discusión. Tiene como alternativa también el tema de la muerte cruzada. Yo creo que es una alternativa un poco extrema. Pero hay que ir chequeando el gobierno qué tiene en mente, qué es lo que quiere hacer. Mario Cubi, viceministro de Gobierno, pide dejar el miedo. Lo anunciado este miércoles por las organizaciones sociales no son paralizaciones, asegura. No hay convocatoria a paro ni a movilización nacional. Existen dos convocatorias de manifestaciones, la primera el 8 de marzo, donde marchan muchísimas organizaciones sociales de forma pacífica y legítima por el Día Internacional de la Mujer. Y hay otra para el 28 de marzo, también anunciada pacífica, y la respetaremos mientras se mantengan esos términos, tal cual dice la Constitución, para hacer entrega del proyecto de ley de aguas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos se pronunció sobre la crisis política que afronta Ecuador. En un comunicado, el organismo llamó a los actores políticos y sociales a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional. El presidente Guillermo Lasso agradeció el mensaje. Días atrás, Lasso recibió también el apoyo de varios presidentes y exmandatarios conservadores de España y Latinoamérica frente al informe que recomienda abrirle un juicio político. El Ministerio del Interior pretende realizar una depuración en la institución policial con una normativa que será presentada a la Asamblea para dar de baja de inmediato a los malos elementos. Paul Coello desde la Comandancia nos cuenta más detalles. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que en las próximas horas entregará una normativa a la Asamblea Nacional para su análisis y aprobación para dar de baja de inmediato a los uniformados vinculados a organizaciones delictivas. Manifestó también que hay malos elementos que están siendo procesados internamente e incluso judicialmente y que la intención es realizar una depuración lo más pronto posible. Tenemos un reportaje sobre el tema, veamos. En la institución policial no es nuevo y lo han confirmado sus mismas autoridades, que existen uniformados vinculados a bandas criminales que siguen activos y que por los trámites engorrosos y burocráticos no pueden darles de baja de inmediato. Por estos procedimientos engorrosos que se vuelven hasta cierto punto en cómplices de la impunidad, pues demoran 60, 70, 80 días para tomar decisiones que se las puede tomar en horas. El comandante de la policía, en cambio, revela algo más indignante sobre los uniformados que han salido de la institución y que con argucias jurídicas y tramposas han regresado. Hay inclusive algunos jueces que han ordenado ascensos de forma ilegal y se ratifican en amparos constitucionales. Esa creo que es un despropósito de algunos operadores de justicia, pero estamos presentando los recursos correspondientes. Por ello, el ministro del Interior entregará en las próximas horas a la Asamblea una normativa para sancionar con la baja de inmediato a los uniformados vinculados con bandas criminales. Pero no puede demorar un debido proceso más allá de 60 días, es una barbaridad. Nosotros
nosotros estamos pensando que en máximo en 8 días, pues ya con las evidencias dadas, cuando existan malos procedimientos, pues inmediatamente sean retirados de filas policiales. En estos últimos años han caído desde cabos hasta capitanes vinculados en varios delitos como microtráfico, minería ilegal, robo de autos y extorsión. Entonces, en ese sentido, actividades que realiza la policía, que tienen el carácter de reservado secreto, los operativos, llegan a conocimiento de las bandas criminales porque tienen gente que está trabajando ya dentro de la policía. Eso es lo que busca el crimen organizado, reclutar personas para ellos, no solamente en la Policía Nacional, sino en varias instituciones del Estado que les permitan adelantarse a lo que ellos quieren hacer sin que sean sorprendidos. La normativa que se entregará a la Asamblea deberá ser analizada para su aprobación. Las autoridades esperan que sea lo más pronto para empezar incluso a ejecutar otras acciones como el polígrafo y las pruebas de confianza. El comandante de la policía manifestó que espera que la Asamblea apruebe lo más pronto posible esta normativa para empezar a ejecutar otras acciones como el polígrafo y las pruebas de confianza. Con esta información regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. A 3 días de haberse posesionado, funcionarios del Consejo de la Judicatura rinden cuentas de cómo es entregada la institución y claman por que se regule el presupuesto. Que revea esta terrible situación que nosotros estamos padeciendo, puesto que conocemos que para el año 2023 se ha disminuido el presupuesto general de la institución. Aparte de que se debe lograr que el presupuesto general de la institución deba ser cumplido en todas sus fases y de acuerdo a las necesidades institucionales. Tengamos una contratación de un mayor número de personas, tanto ayudantes judiciales, secretarios y jueces, para atender la creciente y exponencial necesidad ciudadana. La detención de un niño de solo 11 años tras participar en un asalto evidencia la gravedad de lo que está pasando en nuestro país. Uno de los miembros del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ve con temor cómo el debate en Ecuador se acerca al endurecimiento de penas como salida. Dayana Monroy está con nosotros. Hola, Dayana. Hola con todos. De quien vamos a hablar hoy, como decían, tiene solo 11 años, es decir, aún está en edad escolar. Debería estar realmente cursando su último año de escuela, pero estaba sosteniendo un arma en un asalto en Quevedo. Él se suma al niño de 13 años, que es uno de los sospechosos de degollar a un taxista tras un robo ocurrido la semana pasada, y a otro también de 13 años, acusado de asesinar a un policía en Esmeraldas. Y si hoy, en vez de preguntarnos por qué no endurecemos las penas contra ellos, nos preguntamos qué lleva a un niño a sostener un arma. Veamos el siguiente reportaje. Él es hoy el rostro de lo que está pasando. Un niño de 11 años con sus manos enlazadas en la espalda, el torso desnudo donde se observa una especie de tatuaje y mirando a la cámara, pues está fichado. Junto a adultos llega a esta tienda. Tiene un arma en su mano, camina de lado a lado, no tiene un blanco fijo, sigue caminando, da vueltas apuntando y espera a que los otros desvalijen a todos. Su rostro de niño en Ecuador no detiene el debate de quienes hablan de endurecer las penas y juzgarlos como adultos. Lo dicen muchos, incluyendo asambleístas y hasta autoridades del gobierno. La preocupación del Sistema de Naciones Unidas es que las respuestas que se plantean no van a resolver el problema, sino que lo van a agravar. Entonces, generar una conversación hacia la población en cuanto a qué sirve y qué no sirve. El fuego artificial es fuego artificial, está bueno para las fiestas, para los aniversarios, pero no para resolver las políticas de seguridad del país. Esmeri Belov, experta en justicia penal y miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sostiene que a diferencia de lo que se dice, los niños y adolescentes que cometen delitos sí son juzgados. De hecho, en nuestro país se endurecieron las penas para ellos, pasando de 4 a 8 años de internamiento como pena máxima. Desde los 12 años, los adolescentes en Ecuador pueden ser juzgados y sancionados. Es súper importante aclararlo. No es que en este país hay impunidad con el adolescente que comete el delito.
Los adolescentes son responsables finalmente. El caso del niño en Quevedo se suma al de un adolescente de 13 años, que es uno de los sospechosos de degollar a un taxista tras robarle, y al de también 13, que asesinó a un policía en Esmeraldas guiado por un adulto. En Ecuador, 407 adolescentes están cumpliendo penas en los 11 centros de infractores que existen en el país. Nosotros llamamos la atención de todo el sistema de justicia porque la población adulta absorbe mucho a la población de adolescentes infractores. El 52% de los adolescentes recluidos tiene de 12 a 16 años, siendo 16 años la edad predominante. El otro 48% se ha convertido en mayor de edad en estos centros. El endurecimiento de las penas, insiste Belov, es un debate peligroso porque encubre el verdadero debate. Si un niño va a la escuela, está bien atendido desde el punto de vista de la salud, con certeza, ese niño nunca se va a involucrar en una actividad delictiva. Estos jóvenes son reclutados de forma forzosa, bajo amenazas, y son víctimas de abuso y explotación, además de ser piezas intercambiables y descartables para las bandas. Y esto último es fácil de intuir al revisar las siguientes cifras. En el 2022, al menos 160 adolescentes de 12 a 17 años fueron asesinados en conflictos entre bandas. Las provincias donde es aún más grave el reclutamiento de menores de edad son, y esto no es coincidencia, las más abandonadas. Por ejemplo, Esmeraldas es la segunda provincia del país con mayor deserción escolar. Los niños y sobre todo los niños pobres son presa fácil para las bandas criminales. Y mientras el debate se distrae, endurecer o no las penas en el país, cada vez es más evidente que hay dos tipos de niñez. La de niños que hoy en la costa van a vacacionales escolares y las de los niños que deben aprender a sostener armas. Aquí me despido. Preocupante y dolorosa realidad que enfrenta el país. Y en otro tema, casi 2.5 toneladas de cocaína que eran trasladadas en latas de atún fueron decomisadas en España. María de los Ángeles Rendón informa que la droga se encontraba dentro de un contenedor procedente de Ecuador. En estas latas de atún se encontraban ocultas casi 2,5 toneladas de cocaína, que eran trasladadas dentro de un contenedor procedente de Ecuador. El decomiso se llevó a cabo en el puerto de Algeciras, en España. La Guardia Civil de ese país dio a conocer que 15 personas fueron detenidas tras la incautación. El valor de la droga asciende a más de 87 millones de euros. Según este comunicado, los detenidos también se los acusa del blanqueo de más de 1,5 millones de euros a través de cuentas bancarias. El control formaba parte de la investigación iniciada en febrero del año pasado contra una banda delictiva que se dedicaba a la estafa masiva a entidades bancarias, la cual funcionaba en el norte de España. Su objetivo era establecer la logística necesaria para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. Incluso se descubrió un laboratorio de corte de cocaína, en el que se localizó todo el material necesario para la manipulación de la droga, así como varias armas de fuego, 20.000 euros y 3 vehículos. Estamos de regreso con más información. Ecuador contará con la primera academia de Google de Latinoamérica. El lugar estará ubicado en Bahía de Caracas y capacitará a ecuatorianos para ser arquitectos de la nube. Google ha decidido invertir en Ecuador y ha elegido a Bahía de Caracas, en Manabí, para construir la primera academia de Google en Latinoamérica. Por eso se escogió una playa. Va a ser algo similar en su estructura arquitectónica a la academia original que tienen ellos. Los próximos días es posible que también me reúna con ellos y podemos brindarle primero la apertura, segundo toda la capacidad de incentivos. Esta academia ofrecerá estudios en diseño de aplicaciones y programas. Aquí se graduarán los próximos arquitectos de la nube. Un arquitecto de la nube es un experto que construye y administra apps. El método de enseñanza será mediante un bootcamp de 18 meses. 6 meses que son de educación completa, a tiempo completo, 6 meses de práctica con supervisión completa y 6 meses de práctica con una supervisión intermedia para que puedan ya ir desarrollando. La primera piedra de esta academia ya se colocó en el sector del Pajonal, pero ¿quiénes se beneficiarán? Serán ecuatorianos que obtendrán becas. A los 100 estudiantes que habrá en cada curso serán elegidos tanto de institutos tecnológicos como de universidades y serán personas que estén estudiando justamente para estas carreras tecnológicas.
La construcción iniciará a mediados de este año y estará lista en 2024. En nuestro segmento Economía para Todos revisaremos las exportaciones no petroleras que el Ecuador ha manejado durante los últimos años. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En el año pasado, las exportaciones no petroleras del Ecuador fueron bien altas, llegando a algo más de 21.000 millones de dólares. Esto es todo lo que exportamos menos del petróleo y uno que otro derivado. Por otro lado, las importaciones no petroleras, que son todo menos los combustibles que importamos, fueron todavía más altas, con 22.700 millones, lo cual nos da un déficit comercial no petrolero de 1.630 millones. Que es interesante, es bien pequeño en relación a lo que hemos tenido en el pasado, porque el déficit del 2022 de 1.630 millones es uno de los más pequeños, al menos desde el año 2005. Y esto, el déficit comercial no petrolero, es un buen indicador de cuán dependientes somos del petróleo. Y esa dependencia fue especialmente alta en años como el 2013, cuando el déficit no petrolero superó los 9.000 millones de dólares. O en el 2008, cuando la economía era mucho más pequeña y tuvimos un déficit de más de 7.500 millones. En realidad, nuestra dependencia del petróleo se redujo en el 2022 y eso es positivo. Muchas gracias. Economía para Todos.